Hola queridos amigos, después de tantas cosas que han pasado la vida de Huyen y de su pequeña familia, finalmente ha tenido algunos días de tranquilidad poco comunes. Pero a veces, justamente esos días que parecen más calmados, son cuando la vida está a punto de tomar un giro completamente nuevo. Y esta vez, ese giro comienza con una propuesta inesperada para Ye. Una tarde con un sol suave caía sobre el pequeño camino de tierra que llevaba a la casa de Huyen. El viento que venía de los campos atravesaba el bambú detrás del jardín, haciendo que las hojas susurraran suavemente. En el patio Maya estaba jugando con el perro Bibi. La niña sostenía un pequeño palo dibujando sobre la tierra mientras reía cuando Bibi corría en círculos tratando de atraparlo. En el porche de la casa, Huyen estaba limpiando verduras para preparar la cena. La luz del atardecer caía sobre su cabello creando una sensación de calma y ternura. Esa vida sencilla parecía haber regresado después de todas las tormentas. En ese momento desde la entrada se escuchó el sonido de una motocicleta. Ye acababa de volver, pero hoy su rostro se veía un poco diferente. No era el cansancio habitual después de un día de trabajo, sino algo entre pensativo y esperanzado. Huyen levantó la mirada hacia él. Ye, hoy regresaste temprano. Ye estacionó la moto en una esquina del patio y se rascó la cabeza ligeramente. Sí, hoy me encontré con un viejo amigo. Maya corrió de inmediato hacia él. Tío Ye, la niña abrazó su brazo. ¿Me compraste dulces? Ye se rió y le acarició la cabeza. Claro que sí. Sacó de su bolsillo un pequeño paquete de dulces y se lo dio. Maya se fue feliz a sentarse junto al platanero para comerlos con Bibi. Mientras tanto, Ye subió al porche y se sentó en la silla de bambú al lado de Huyen. Huyen lo miró. ¿Te pasa algo? Ye guardó silencio un momento. Luego habló lentamente. Hoy me encontré con Tung, un viejo amigo de cuando trabajábamos en construcción. Huyen asintió. ¿Y qué pasó? Ye miró hacia el patio donde Maya estaba riendo y hablando alegremente. Me dijo que hay un terreno en venta. Huyen se detuvo un poco. ¿Un terreno? Ye asintió. Sí, en otra zona. No queda muy lejos de aquí. Continuó. Es amplio y bastante tranquilo. Huyen dejó el canasto de verduras. Entonces suena bien. Pero Ye agregó algo más que la sorprendió un poco. El precio es muy barato. Huyen frunció el ceño. ¿Qué tan barato? Ye sonrió ligeramente. Tan barato, que hasta a mí me parece difícil de creer. El viento de la tarde soplaba por el patio. Huyen guardó silencio unos segundos. Hay algo raro, ¿verdad? Ye asintió suavemente. Yo también lo pienso. Sacó de su bolsillo un papel doblado. Lo abrió. Era un dibujo con el plano del terreno. Mira, Huyen se inclinó para observarlo. El terreno estaba cerca de un pequeño arroyo y detrás había un bosque. No estaba demasiado lejos de la zona habitada, pero lo suficiente como para ser tranquilo. Un lugar muy adecuado para empezar una nueva vida. Ye habló lentamente. Tung dijo que si quiero comprarlo, él puede presentarme al dueño. Huyen levantó la mirada hacia él. Había algo de reflexión en sus ojos. ¿Estás pensando en que nos mudemos? Ye suspiró suavemente. Solo lo estoy pensando. Miró a Maya. Aquí han pasado demasiadas cosas. Solo quiero encontrar un lugar realmente tranquilo. Esas palabras dejaron a Huyen en silencio. Esta pequeña casa estaba llena de muchos recuerdos, pero también había sido testigo de mucho dolor. En ese momento Maya corrió hacia ellos. Tío Ye, la niña dijo. Escuché que están hablando de mudarse. Ye se sorprendió un poco. ¿Lo escuchaste? Maya asintió. Luego hizo una pregunta muy inocente. Si nos mudamos, ¿seguiré viendo a la abuela Sam? Esa pregunta dejó a Ye y a Huyen en silencio. El viento de la tarde seguía soplando por el patio. Nadie respondió de inmediato. Esa noche la pregunta de Maya siguió haciendo que Huyen y Ye pensaran durante mucho tiempo.
¿Seguiré viendo a la abuela Sam? La pregunta inocente de la niña seguía resonando en sus cabezas. En la pequeña casa, la cena de esa noche transcurrió más lentamente de lo habitual. Maya comía mientras contaba historias de la escuela y de vez en cuando volvía a preguntar: «Tío Ye, ¿ese terreno tiene muchos árboles?» Ye sonrió. «Sí, también hay un arroyo». Maya abrió los ojos con sorpresa. «¿De verdad hay un arroyo?» Ye asintió. «Sí, puedes jugar allí». Maya se giró enseguida hacia Huyen. «Mamá, quiero ir a verlo». Huyen miró a la niña. No respondió de inmediato. Pero en los ojos de Maya solo se veía emoción. Un lugar nuevo. Un arroyo. Una vida tranquila como la que Ye acababa de mencionar. Finalmente Huyen suspiró suavemente. «Bueno, ¿qué tal si vamos a verlo este fin de semana?» Maya se alegró tanto que casi dejó caer su cuenco de arroz. «¿De verdad, mamá?» Huyen se rió. «Sí, solo iremos a verlo». Ye miró a las dos y sintió también una sensación de esperanza. Tal vez esta realmente era una oportunidad para empezar de nuevo. 2 días después, una mañana de fin de semana, el cielo estaba despejado y el sol brillaba suavemente. El camino de tierra que salía del pueblo se cubría de una fina capa de polvo cuando la motocicleta de Ye pasaba. Maya iba sentada delante sujetando con fuerza el manillar. Huyen iba sentada detrás. De vez en cuando miraba el camino familiar. Las filas de bambú, los campos de arroz, los pequeños techos de las casas. Todo le resultaba muy familiar. En el corazón de Huyen había una sensación difícil de describir. Si realmente se mudaban, probablemente extrañaría mucho este lugar, pero Ye era diferente. Sus ojos estaban fijos en el camino que tenía delante. Estaba pensando en un futuro nuevo. Después de casi 1 hora conduciendo el camino, empezó a volverse más estrecho. A ambos lados había árboles altos. El aire se volvió más fresco. Maya miraba alrededor con sorpresa. «¿Aquí hay muchísimos árboles?» Ye sonrió. «Sí, ya casi llegamos». Un poco después, la moto giró hacia un camino de tierra aún más pequeño. Más adelante un hombre estaba esperando. Era Tung, el amigo que había presentado el terreno. Él levantó la mano para saludarlos. «Ye». La moto se detuvo. «Ye Bayo». «Tung». Los dos se dieron la mano. Tung miró a Huyen. «Hola, señora». Huyen asintió con educación. «Hola». Maya mientras tanto miraba alrededor con curiosidad. «Tío, ¿dónde está el terreno?» Tung se rió. «Justo ahí delante». Señaló hacia un pequeño camino que descendía hacia una amplia extensión de tierra. Los tres caminaron juntos. Al salir del camino entre árboles, apareció ante sus ojos un terreno amplio. El terreno estaba junto a un pequeño arroyo. El agua corría suavemente entre las piedras. A lo lejos había un bosque verde. El ambiente era fresco y tranquilo. Maya gritó emocionada. «¡Es hermoso!». La niña corrió hacia la orilla del arroyo. Bibi también corrió detrás de ella. Huyen se quedó mirando el paisaje frente a ella. Había que admitirlo. El lugar era muy bonito. Muy tranquilo. Ye se giró hacia Tung. «De verdad es muy bonito». Tung asintió. «Ya te lo dije». Pero cuando Ye miró alrededor, de repente notó algo. En un extremo del terreno, había una pequeña casa, pero la casa se veía muy vieja. Las ventanas estaban rotas. El techo estaba inclinado. Parecía haber estado abandonada durante mucho tiempo. Ye señaló hacia ella. «¿Qué es esa casa?» Tung se quedó un poco en silencio. «Ah, es solo una casa vieja. Antes vivía gente allí, pero ya se fueron a otro lugar». Ye miró la casa durante un momento más. No sabía por qué, pero sintió algo extraño en su interior. Mientras tanto, Maya ya se había acercado a la casa. «¿Puedo entrar a verla?» Tung respondió de inmediato. «No deberías». Maya se dio la vuelta. «¿Por qué, tío?» Tung sonrió con incomodidad. «Es una casa vieja. Puede ser peligrosa». Pero justo en ese momento, desde el camino de arriba, apareció un hombre mayor.
Se quedó observándolos desde lejos. Su mirada era muy seria. Maya fue la primera en verlo. «Hola, abuelo». La niña saludó con la mano. El hombre caminó lentamente hacia ellos. Miró a Ye. «¿Piensas comprar este terreno?» Ye se sorprendió un poco. «No, señor, solo vine a verlo». El hombre guardó silencio unos segundos. Luego dijo algo muy extraño. «En este terreno, antes vivía gente». Ye asintió. «Sí, ya me lo dijeron». Pero el anciano continuó hablando. Su voz se volvió más grave. «Pero no se fueron como tú piensas». Huyen frunció ligeramente el ceño. «¿Qué quiere decir?» El anciano miró la casa abandonada a lo lejos. Había algo pesado en su mirada. Pero justo en ese momento Tung dio un paso adelante y lo interrumpió. «Tío Ba, otra vez está asustando a la gente». El anciano se giró para mirar a Tung. No dijo nada. Después de un momento solo dijo una frase corta. «Deberías pensarlo bien». Luego se dio la vuelta y se marchó lentamente. El viento del bosque sopló a través del lugar. El ambiente de repente se volvió extraño. Maya tiró de la mano de Huyen. «Mamá». ¿Por qué dijo eso? Huyen tampoco sabía cómo responder. Mientras tanto, Ye se quedó mirando la casa abandonada a lo lejos. Una sensación difícil de explicar empezaba a surgir en su interior. Un terreno tan bonito. ¿Por qué lo vendían tan barato? ¿Y las personas que vivieron aquí antes? ¿Qué fue lo que realmente pasó? Después de que el anciano se fue, el ambiente alrededor del terreno se volvió extrañamente silencioso. El agua del arroyo seguía corriendo suavemente. El viento que venía del bosque detrás hacía que las hojas se movieran con un leve susurro. Pero en el corazón de Huyen y de Ye, ya no quedaba la misma sensación de tranquilidad que habían tenido al llegar. Maya aún no entendía qué estaba pasando. La niña corrió hacia la vieja casa abandonada que estaba a lo lejos. «Tío Ye, esa casa parece una casa de los cuentos». Ye dijo de inmediato en voz alta. «Maya, no te alejes tanto». Pero la niña ya había llegado cerca de la vieja cerca de madera frente a la casa. Bibi también corrió detrás de ella ladrando. «¡Guau, guau!». Huyen se acercó rápidamente y tomó la mano de Maya. «No deberías entrar ahí». Maya levantó la mirada. «¿Por qué, mamá?». Huyen miró la vieja casa. Las ventanas rotas, las tablas de madera podridas. La casa parecía haber estado abandonada durante mucho tiempo. «Es una casa vieja. No es segura». Maya asintió. Pero en ese momento señaló hacia la puerta. «Mamá, la puerta está abierta». Tanto Huyen como Ye miraron en esa dirección. Y era cierto. La puerta de madera de la casa estaba entreabierta. Ye frunció el ceño. «Tung, dijiste que esta casa estaba abandonada desde hace mucho, ¿verdad?». Tung, que estaba detrás, dudó un poco. «Sí, hace mucho tiempo». Ye se acercó unos pasos. Miró hacia el interior. Dentro estaba oscuro, pero aún podían verse algunos muebles viejos. Una mesa, una silla y una manta vieja en el suelo. Como si alguien hubiera vivido allí alguna vez. Huyen habló en voz baja. «Ye, esto no me parece normal». Ye asintió. Él también lo sentía así. Si la casa había estado abandonada durante mucho tiempo, ¿por qué la puerta estaba abierta? En ese momento, Bibi empezó a ladrar con fuerza. «¡Guau, guau!». Corrió hacia la parte trasera de la casa. Maya miró con curiosidad. ¿Qué vio Bibi? Ye caminó de inmediato detrás de él. Detrás de la casa había un pequeño terreno. Y allí había huellas de neumáticos, muy recientes. Ye se agachó para mirarlas. La tierra todavía tenía marcas como si un vehículo hubiera pasado hacía poco. Se levantó. Su expresión se volvió seria. «Tung, alguien ha venido aquí recientemente, ¿verdad?». Tung se mostró un poco incómodo. «Puede ser alguien que entra al bosque». Pero su voz no sonaba natural. Justo en ese momento, desde el camino que llevaba al terreno, se escuchó el sonido de un motor. Una camioneta negra avanzaba lentamente. El vehículo se detuvo en el borde del terreno.
La puerta se abrió. Un hombre bajó. Llevaba una chaqueta oscura. Su mirada era fría y penetrante. El hombre miró directamente hacia Ye. El ambiente se volvió tenso de repente. Ye avanzó unos pasos. ¿A quién busca? El hombre miró alrededor del terreno. Luego habló lentamente. Escuché que alguien quiere comprar este terreno. Ye respondió. Solo vine a verlo. El hombre sonrió ligeramente, pero su sonrisa no era nada amable. Lo mejor es que solo lo vea. Huyen sintió que su corazón empezaba a latir más rápido. Tomó la mano de Maya. Vámonos, hija. Pero el hombre añadió otra frase. ¿Saben? La familia que vivía aquí antes también pensó que este era el lugar para empezar una nueva vida. Ye lo miró directamente. ¿Qué quiere decir? El hombre miró hacia la casa abandonada a lo lejos y dijo, desaparecieron en una sola noche. Maya tembló ligeramente. ¿Desaparecieron? El hombre no respondió más. Se dirigió de nuevo hacia su camioneta. Antes de subir dijo una última frase. Si yo fuera usted, no compraría este terreno. La puerta del vehículo se cerró. La camioneta se marchó dejando una fina nube de polvo sobre el camino de tierra. Nadie dijo nada durante unos segundos. Solo se escuchaba el sonido del arroyo. Huyen miró a Ye. ¿Lo ves? Te dije que algo no estaba bien. Ye volvió a mirar el terreno una vez más. El paisaje seguía siendo hermoso, seguía siendo tranquilo. Pero ahora, la sensación era completamente diferente. Maya tiró de su mano. Tío Ye, ya no vamos a comprar este terreno, ¿verdad? Ye no respondió de inmediato. Miró la casa abandonada a lo lejos. Luego miró el pequeño arroyo. En su cabeza había muchas preguntas. La familia que vivió aquí antes. ¿Qué fue lo que realmente pasó? Y el hombre que apareció hace un momento. ¿Por qué sabía que ellos estaban aquí? Ye se volvió hacia Huyen. Creo que necesitamos averiguar más. Huyen lo miró. ¿Aún quieres comprar este terreno? Ye suspiró suavemente. No lo sé todavía. Pero tengo la sensación, miró hacia el camino por donde la camioneta acababa de irse, de que esto no es tan simple como pensamos. El viento del bosque sopló nuevamente. La puerta de la casa abandonada crujió suavemente. Cric, cric, como si este lugar todavía estuviera guardando un secreto que nadie conocía. Y justo en ese momento, a lo lejos dentro del bosque, una figura permanecía de pie en silencio, observando a la familia de Huyen, como si hubieran sido vigilados desde hacía mucho tiempo.